Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este grupo de estudio de los meses de julio y septiembre de los últimos años. Concretamente, a primera hora utilizamos el libro, que ya prácticamente está todo en diapositivas. Creo que este mes de septiembre lo acabaremos y si no, pues quedará un remanente para el año que viene. Estamos en la sesión 45. Hoy es martes 5 de septiembre del 2023. Como de costumbre, una pequeña explicación, un cuadro de Nicolás Regis, se llama Mensaje desde Shambhala. Se ve un arquero cargando la flecha, estirando el arco y supongo que va a hacer un giro sobre sí mismo y va a disparar a la cima de la montaña. Pero eso es una percepción mía por el sentido esotérico que le veo al cuadro. Vamos adelante. Aquí finalizó la sesión de julio, la número 44. Dice, en el gran proceso creador, él dará forma a la idea, si puede hacerlo, apareciendo el artista o el humanista creador, ayudando de esta manera a la interacción, a la intención creadora divina. No obstante, las ideas pueden nacer sin vida y ser abortadas, no llegando a manifestarse. En el gran proceso creador, él dará forma a la idea, si puede hacerlo, apareciendo el artista o el humanista creador, ayudando de esta manera a la intención creadora divina. No obstante, las ideas pueden nacer sin vida y ser abortadas, no llegando a manifestarse. Continuamos. El estudiante se da cuenta de que los tres centros principales tienen sus analogías en el cuerpo etérico humano, y cada uno de ellos se relaciona con su analogía superior. Así pueden ser impresionados, afectados y despertados por su correspondiente agente superior. El estudiante se da cuenta de que los tres centros principales tienen sus analogías en el cuerpo etérico humano y cada uno de ellos se relaciona con su analogía superior. Así pueden ser impresionados, afectados y despertados por su correspondiente agente superior. Podría decirse que 1. La energía proveniente del centro planetario Shambhala utiliza el centro coronario, el loto de 1000 pétalos, cuando el hombre está suficientemente desarrollado. Dicho centro es el agente de la voluntad divina en la vida del hombre espiritual, actuando a través de la tríada espiritual. Solo es activamente útil cuando el antakarana ha sido construido o está en proceso de construcción. Seguimos la segunda parte, capítulo 6. Repito. 1. La energía proveniente del centro planetario Shambhala utiliza el centro coronario, el Sahasrara, el loto de los 1000 pétalos, cuando el hombre está suficientemente desarrollado, es decir, el potencial interno, si responde al arquetipo creativo. Dicho centro es el agente de la voluntad divina en la vida del hombre espiritual, actuando a través de la tríada espiritual. Solo es activamente útil cuando el antakarana ha sido construido o está en proceso de construcción. Yo añadiría proceso avanzado de construcción. Segundo, la energía proveniente del centro planetario, la jerarquía, utiliza el centro cardíaco. Este centro es el agente del amor divino, que manifiesta básicamente la voluntad al bien, actuando a través del aspirante o discípulo individual. Esto es posible cuando se logra en cierta medida contacto con el alma y el aspirante está en camino de convertirse en una personalidad fusionada con el alma. La jerarquía proveniente del centro planetario, la energía proveniente del centro planetario, la jerarquía, utiliza como soporte al centro cardíaco. Este centro, el corazón, es el agente del amor divino, que básicamente manifiesta la voluntad al bien, que no es lo mismo que la buena voluntad, actuando a través del alma del aspirante o discípulo individual. Esto es posible
cuando se logra en cierta medida contacto con el alma y el aspirante está en camino de convertirse en una personalidad fusionada con el alma. 3. La energía proveniente del tercer centro planetario, la humanidad, utiliza el centro laríngeo y actúa a través de la personalidad integrada. Únicamente lo utiliza cuando alcanza un grado relativamente elevado de desarrollo evolutivo. 3. La energía proveniente del tercer centro planetario, la humanidad, utiliza el centro laríngeo y actúa a través de la personalidad integrada. Únicamente lo utiliza cuando alcanza un grado relativamente elevado de desarrollo evolutivo. El centro laríngeo solo se despierta en forma creadora y espiritual cuando la naturaleza inferior ha sido hasta cierto punto subordinada a la aspiración idealista, aspiración que no debe ser espiritual ni religiosa y por lo tanto restringida, como la considera el pensador ortodoxo, sino que debe ser de naturaleza tan amplia que el hombre integrado constituye su instrumento, lo cual le exigirá que ponga en actividad toda su facultad creadora. Este centro laríngeo corresponde a la octava superior del centro sacro. Hasta que todo el tema de la sexualidad no esté bajo el umbral de la conciencia, no pretendamos que el centro laríngeo, donde la sede del átomo manásico permanente de la tríada espiritual de la mónada, se manifieste, se active. Así que mucha paciencia y más paciencia. En este sistema solar, el centro cardíaco es el que comúnmente se despierta primero y entra en actividad apenas hay vida y cierta actividad en ese centro. Los otros dos centros mayores comienzan a despertarse, el laringio y el coronario. Muy poca gente responde a la energía del propósito divino en la Tierra, muy poca. Cada vez hay más gente que empieza a responder tímidamente a ese corazón que tiene muchísimo que ver con el mundo emocional. Pero hay que decir que la evolución es muy lenta, y es lenta porque pretende alcanzar seguridad y sobre todo desarrollos prácticos. Y hay mucho que eliminar, mucho que transformar. Su analogía se observa en el hecho de que la jerarquía es el factor mediador entre los centros coronario y laringio, y entre Shambhala y la humanidad. La analogía se observa en el hecho de que la jerarquía planetaria es el factor mediador entre el centro coronario y el laringio. Centro coronario y el laringio. Y entre Shambhala y la humanidad. Entre Shambhala y la humanidad. Por eso se hace hincapié en el aspecto corazón en todas las enseñanzas. Si decimos que el centro coronario equivale a Shambhala y el cardíaco equivale a la jerarquía, entonces el laringio ¿a qué respondería? Esto lo dejo para las preguntas que vendrán después. Continuamos. Existen dos centros. Mira, ya estamos en las preguntas. Abro micrófonos, un momentito. Ya están sí, los micrófonos están abiertos y ya podéis hablar. Pues el laringio Jesús debe corresponder a la humanidad. Exacto, a la humanidad. Entonces, lo que hemos dicho Porque, antes, ¿cómo va a construir sí, la humanidad si está perdida en el laberinto de la creación de formas físicas? Es decir, sexualidad exacerbada. ya. Mientras esto predomine, olvidémonos de entrar en el camino verdadero. Olvidémonos. Y cuando lo hayamos entrado, tendremos que distinguir entre lo que es un pensamiento correcto y lo que son zarandajas personales. Entonces hay una cosa que, Dime. por ejemplo, decimos que ahora las energías de Shambhala llegan a la humanidad filtradas por la jerarquía, ¿no? Por Ujú. el amor por el centro Sí, cardíaco que es la jerarquía. Entonces, también por otro lado, se hace invocación para que la voluntad guíe las pequeñas voluntades voluntades de de los los hombres. hombres. El propósito Pero guía a las esto tiene pequeñas. que,
pero esto es para un tiempo lejano, ¿no? Porque Bueno, aquí dice que tiene que haber la triada espiritual, que es la claro, super, o sea, la efectivamente. antacarana superior, ¿no? Mira, Del alma hacia arriba. estamos en Virgo. Virgo se dice la madre, el niño, la materia, es la personalidad, es la mente humana iluminada la que da nacimiento a la conciencia crística. Ahora bien, ¿cómo vamos a conseguir que se produzca una revelación en seres humanos que no tienen mente, que son instintivos, que son kama manásicos? Por lo tanto, no hay tal posibilidad y tal opción. Precisamente esa gente son los que están dentro de las religiones organizadas, son los creyentes Ya, de cualquier religión. Tienen buenas intenciones, pero no le puedes plantear el misterio esotérico ni la reflexión interna para que vayan descubriendo por sí mismos porque se pierden. Necesitan ser continuamente guiados. Es decir, es el ya, clásico espíritu de rebaño, que no es negativa a la percepción, ni mucho menos. Es decir, coexisten con otras conciencias que tienen un poco más de mente desarrollada, pero en este momento el panorama en la Tierra es que hay un remanente lemur que está muy activo últimamente en muchos aspectos. Hay una porción grandísima, grandísima, grandísima de conciencia atlante, emocional, incluso todo esto de las mancias, la evidencia, todo eso es conciencia atlante y hay un porcentaje reducido en comparación al resto, pero muy poderoso, porque generalmente reinicia cambios y los consigue, que es básicamente mental, mental concreta, ¿eh? Que quiere decir ni ya, más ni menos que se seguían por algo que se puede demostrar. Nosotros no podemos decir abiertamente que Dios existe porque no lo hemos demostrado. Ahora bien, si decimos Dios existe y esa energía divina hace que grupos en diferentes países del mundo intenten resolver los problemas, que eso ya existe también, pero no en el grado suficiente para que tenga un vuelco a la situación. Cuando hay humanos, aquí es que el gran problema es la jerarquía no puede intervenir en la Tierra. Son los discípulos los que, tenemos que hacer el trabajo, los estudiantes, los aspirantes, da igual el nombre que tengamos. La palabra discípulo no significa nada más que estudiante. Esas ideas de que la gente, que el maestro tal, olvidémonos de tal maestro, básicamente por una razón. El maestro no tiene mente. Por lo tanto, mientras nosotros no trascendamos lo que es la etapa de la mente, no podremos tener un acceso claro a la percepción de lo que significa un maestro. Por lo tanto, nos olvidamos del tema. Además, ¿para qué? Con la cantidad de trabajo que tenemos que hacer de purificación, a fin de cuentas, se hablan de ciertas cosas, se habla de la pureza, se habla de la castidad, se habla de no sé cuántas historias más que contaban en la iglesia. No sé vosotras si os acordáis aquello, pureza, castidad y obediencia, ya me acuerdo, ya me acuerdo. sí, sí, Bien, nos acordamos todos. eh, es la castidad. No es el tema del sexo, es el tema del deseo, los apegos, leche. Es eso. ¿Qué es la pureza? Pues mantenerse virgen en el sentido, alineamiento perfecto. Lo que salía en la regla 8 de magia blanca, que la realidad rija, la verdad predomina en mi vida y que la realidad rija todos mis pensamientos. Probemos un momento a hacer ese examen en el día a día. Nos llegan informaciones que son completamente incuentos, fake news, falsas. Sentimos una ambulancia por la calle y ya pensamos que dentro va un muerto, que ha habido o una explosión, ya pensamos que fulanito, el otro, todo mentira, todo infundios. Pues con todo eso, ¿qué hace? Nos echamos un montón de porquería en nuestra aura y cuando se intenta desde arriba, desde la jerarquía o el propio maestro, esta idea, intentar impresionarnos, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos cerrado la puerta. Por eso, cuando se dice en la gran invocación, cierra la puerta donde se halla el mal, es la tendencia innata a lo concreto, a lo caduco, a lo falso, alejándonos de lo verdadero, de lo real, de lo tangible esotéricamente hablando, no materialmente hablando. Venga, preguntas. Pero la última, y los maestros no pueden hacer nada porque ellos ya no son humanos. Es Corresponde que a la no, raza humana además, no es su el hacer el trabajo. trabajo. Ellos Claro. están ahí. A ver, cuando una persona, el caso de la Bailey es muy paradigmático y de Vicente también, porque salieron al ruedo y explicaron, pero hay muchos más, cada uno en su medida. A lo largo de los años se mantuvieron activos, activos, activos hasta el final. Podemos decir, tal vez esta enseñanza que nos ha transmitido de un ser que tiene cierto nivel, sea verdadera, porque a él
le ha servido para mantenerse firme toda la vida, pasando las dificultades y vicisitudes de la vida diaria, pero mucho más, porque es mucho más sensible. Ahora, cuando encontremos a alguien que económicamente todo le va muy bien, ojo, en el sentido no económico, sino que tiene una vida que le gustan los placeres, no hay ningún problema tener una tendencia taurina de la buena mesa y todo eso, no hay ningún problema. Pero eso, contrariamente a lo que se piensa, no es espiritual necesariamente. Sería espiritual si eso fuese acompañado de una visión mucho más holística de lo que significa la belleza y lo que hay detrás de ese aspecto belleza. En el fondo, si lo miramos bien, es voluntad divina. Todo es voluntad Que al divina. final todo es voluntad. Lo que pasa que decimos, como estamos en el segundo sistema solar, trabaja el aspecto amor, todos los rayos son subrayos del segundo. Pero cuidado con esta historia, porque nosotros se nos pedirá que trabajemos el aspecto actividad inteligente. Tenemos que trabajar el laringio. Ya. Y trabajando se activa el laringio. Trabajando en conjunto con otras personas, se activa el laringio y se activan otros chakras. No podemos pretender vivir en el entrecejo sin hacer absolutamente ningún trabajo. Y mantenernos ahí o recitando mantras, eso es una actitud de escapismo. Un discípulo no se puede escapar de su realidad. Si no tiene problemas, no diré yo que no haga las cosas bien, es que tal vez no está en el camino correcto. Me explico, ¿no? Mirad la Ya, vida de sí, muchos de los que nos han precedido y han sido, no diré un rosario, un valle de lágrimas, pero prácticamente dificultades. A ver, el discípulo que ayudó económicamente a Vicente, cuando Vicente desencarna, se arruina y aguantó muy estoicamente hasta el final. Bueno, era su voluntad y su aquello pues trabajo. era su trabajo y bueno, pues ahí está, ¿no? Y quien dice este, seguramente muchos más. Decir, una vida cómoda, sin problemas ni vaivenes, bueno, la habrá, pero, o por ejemplo, tener grupos numerosos, ahí, vinieron a escucharme 200 personas, fíjate lo bien que lo hará. Bueno, yo no voy a juzgar si lo hacen bien o lo hacen mal. Sí digo que la enseñanza del tibetano, como la seguimos en este grupo, no es para mayorías. Un grupo de más de 10 personas ya es una multitud. Y de hecho, casi nunca lo hemos conseguido. ¿Por qué? Porque es un tema que es para una minoría. Y no se puede correr, hay que ir Ahí. machacando continuamente. Cuando digo machacando es una vez y otra vez. Ya sé que me diréis que todo se parece todo, pero todo no es lo mismo. Yo también lo digo. No es lo Sí, mismo una sí, casa bien hecha con gusto que una chabola, ¿eh? No es lo mismo, ¿eh? Y ya. respetabilísimo para una cosa y la otra, ¿eh? Venga, más preguntas, familia. No os quedéis con la duda. A ver si sacad Y la esto duda y a ver qué sacamos nosotros. de la primera diapositiva, bueno, hay una cosa curiosa que dice que las ideas pueden ser abortadas sin hacer sin vida y no llegan a Claro, manifestarse. claro. ¿A las ideas puede pasar esto? ¿Que no son ideas? Pero ¿qué tiene que ver que sean ideas? ¿Tú tienes los vehículos preparados para desarrollarlas? Mira, es Pues el no tengo ni ejemplo, idea, no lo sé. A lo mejor sí, no lo sé. María José, es el ejemplo del tema del amor, la fraternidad. ¿Cuántos millones o miles de millones han muerto en la Tierra con el tema del amor? Hombre, el tema de los No, católicos con pero el el amor Cristo. entre comillas, ¿eh? No, Ojo. no, el tema del Cristo ha derramado, vamos, ríos de sangre. El tema del Buda, ni te cuento, el tema de Mahoma, otro tema. Pero eso no es amor, eso es fanatismo. Pues entonces, hija mía, que me das la razón, me das la razón. La idea es arquetípica, pero para yo acercarme a ella tengo que tener un ideal de vida. ¿Por qué? Porque hay un factor que no funciona, que es la mente. Si la mente funcionara y pudiésemos meditar, nos daríamos cuenta que eso es ni más un indicio de un camino a seguir. El problema es que los que van tanto a las mezquitas, a los templos, de la religión que sea, no aplican de forma impersonal el mensaje. No hay que ir allí, hay que estar atentos y olvidarse de mañana o del día de la plegaria, que si es el sábado, que si es el viernes, si es el domingo. Cada día es día festivo para el alma, para la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que estar plenamente atentos cada día. Es que cuando me jubile voy a viajar. Bueno, aquí en la escalera alguno, me parece que se llevó las ilusiones por delante. Se jubiló y a los 4 días, adiós, fuera. Mira, a ver,
hay que estar en el día a día. ¿Y eso qué significa? Que la mente está activa. Cuando uno hace planes, y hace planes, y hace planes, y por mucho que le diga un médico en un hospital, oiga, quítese eso de la cabeza y tómese la medicación, y que no, que me curaré, que me curaré, que me curaré. Bueno, ya conocéis el caso, no voy a hablar nada. ¿Qué pasa? Pues que no hay nada que hacer. Por eso, esta situación es la misma que el maestro que está ahí, que quisiera ayudar, que es su voluntad, pero que tiene un discípulo, un aspirante, que prácticamente no sabe dónde está. ¿Por qué es tan difícil encontrar estudiantes mentales? Que no quiere decir que no tengan su mundito emocional, que lo tienen, evidentemente, claro que sí, pero en la emoción no tienen desequilibrios emocionales, pueden pasar momentos durísimos, depresiones, de dudas, pero lo importante es cada día, es lo que quieren ver en la gente, ganas de trabajar, no vivir columpiándose. Venga, alguna pregunta más, las que no habéis hablado. Milagros, Sí, gloria. y quería preguntar una cosa, Jesús. En la gran invocación, Ujú. que la luz, el amor y el poder, Restablezcan el en, plan en la tierra. Es la tríada sí, espiritual, mujer, en la tierra. Claro. ah, Te ve- vale, A es que ver, yo pensaba, lo había hecho precisamente esta mañana lo estaba pensando. El poder lo relaciono con el centro coronario, coronario. coronario, el amor con el El centro cardíaco y cardíaco, la luz, laringio. el amor con el centro cardíaco, sí. Y en Laringio, la la luz no luz, sabía laringio, si laringio, el laringio. laringio Claro, la mente de y Dios, el átomo manásico eh, permanente, el son los tres laringio no es, aspectos, dime, el laringio no es el aspecto creador, también pero es la luz. mental, desde el Ahí punto de mental del mental, es la sede del átomo manásico permanente. Mira, eh, acabando el material de entonces, la... Dime, entonces el ajna, que también cuando el también ACNA es decimos un que centro sintetizador entre la ah, personalidad integrada y el alma. Pero para que el ACNA funcione, pues nosotros podemos conseguir muchos resultados si nos focalizamos en el centro ACNA, que son las escuelas de Oriente, hacen esto, el ACNA. Pero ojo, eso te cierra el plexo, te lo cierra. Pero nosotros tenemos que trabajar la mente. Yo sé que hay otras escuelas que hablan de no trabajar la mente empezando por la concreta, empezando por meditar, no repitiendo mantras, no dejando la mente en vacío. Eso no es nuestro método. Nuestro método no es ese. Es analizar un pensamiento simiente. ¿Qué pasa con un pensamiento simiente? Que después de un minuto o dos, pues te quedas no en blanco, te quedas en un vacío y ese vacío lo puedes ujú, extender 10 minutos. Yo no recomiendo mucho más tiempo. Y sobre todo lo que recomiendo es tenacidad y perseverancia, que la gente no lo tiene. Eso de la perseverancia ya no está de moda. Que si estás cristalizado, que eso ya no toca, bueno, pues estaremos cristalizados. ¿Qué vamos a hacer? Paciencia. O que tienes mucho ego, pues seguramente que sí, más grande que la Torre Eiffel, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que estar al pie del cañón. ujú. ¿Me explico? Entonces, sí, sí, es el aspecto integrador, Mira, tú hemos imagínate, dicho, ¿no? nosotros no somos lo que aparentamos. Somos mónadas triádicas individualizadas. ¿Qué significa esto? Que tenemos un triángulo de energías que es un reflejo fiel de la mónada, de lo que somos. Aspecto voluntad, átmico, aspecto búdico, amor, y Ujú, aspecto inteligencia, luz, manas, que es actividad inteligente, que es ujú. construir en el plano físico las formas mentales con amor y sobre todo voluntad al bien para que preparen el camino de la nueva era. Es un Sí, ese es camino nuestro trabajo. para personalidades, a ver, para frikis, como se suele decir abiertamente. El camino del discipulado es un Ya. camino para frikis, para bichos raros. ¿No os lo habéis planteado nunca? No es que nos creamos mejor que nadie. Pero hace unos días que hablaba con una persona conocida mía, pues esto es para frikis. ¿Por qué somos frikis? No es que vayamos contracorriente, es que nos mantenemos en unos postulados que mucha gente los ha maquillado porque le parecen muy densos. Y hay gente que le da un pánico, un libro con 500 páginas solamente texto, no hay dibujitos ni nada de esto y no se puede mover porque pues no, estamos en una etapa nosotros, que estén ellos en la suya, Ujú. ¿entiendes o no? Sí, 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 te entiendo Cuando digo friki perfectamente. digo gente Mm, entregada, que va a contracorriente, que si los ujú. demás
pues que hagan los demás lo que les venga en gana. Yo de muy pequeño tuve una referencia de varias gente que conocí, pero yo me apunté en la biblioteca de San Boi con 10 años o 11 y estuve durante muchos años que pagaba muy poco. Iba a buscar libros, me los leía, bueno, historias de hace siglos, vaya, me daba por leer esas cosas y la colección Espasa Calpe, aquella de la editorial Espasa Calpe, que había literatura clásica española del siglo de oro a montones. Yo me imagino que habéis visto los libros, esos libros pequeñitos que había, que se leían en un santiamén prácticamente, también de Destino y otras editoriales, ¿no? Y yo me acuerdo de la secretaria que estaba allí, aquella señora, que a mí siempre me cautivó. Me cautivó en el sentido de que yo viéndola, cómo se movía, lo que emanaba, la dulzura con que hablaba. Yo recuerdo que a veces me hablaba en catalán y se daba cuenta, yo no lo entendía porque yo soy del pueblo de Andalucía unos años antes, la dulzura que tenía y el amor que tenía por lo que estaba haciendo. Luego el Mm, disgusto mío fue que una vez que volví, después de medio año, ya no estaba, se había ido. Pero bueno, es igual, no pasa nada. Pero cuando encuentras a una persona así, segura de sí misma, que irradia, o las imágenes sí, que yo tengo de los primeros profesores que tuve, los maestros, que en aquella época le llamábamos maestros, a las mujeres señorita y a ellos señores, sí, sí. la señorita Monse, la señorita tal, el señor cual, ¿no? Pero yo me acuerdo de había gente que se veían unas caras con una bondad tremenda, ganas de enseñar, o los Sí, médicos que tuve de más joven, más pequeño. A ver, había de todo, pero había algunos que francamente se les notaba el amor en la cara, aunque tuvieran un carácter. Hoy vas a un hospital, hija mía, ¿qué quieres que te diga, eh? ujú. Parece que les estás molestando. Oye, que es tu trabajo. Aguántate, ¿eh? A ver, en fin, que esto Yo se llevan los genes recuerdo, o no se llevan. sí, recuerdo el que venía a pincharme, Ujú. El el practicante practicando, sí, que me daba mucho miedo porque no me gustaba, pero aún así, cuando lo veía, no sé, era tan tenía dulce algo así el hombre, especial, tan, ¿no? tan Tenía amor. tranquilo. Sí, Claro, sí, 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 claro, sí. claro. Y se te iba bastante el miedo, ¿no? Es que, Y a ver, te, es que con si un estas cariño, un personas cuidado. Sí, sí. abundaran más, las cosas irían muy bien. De hecho, yo recuerdo eso. Luego pasarán los años y para que te encuentres una joya, un rara avis, a lo mejor en un mostrador atendiendo en algún departamento de cualquier sitio que vas a hacer alguna gestión, dices, caramba, pues fíjate, tiene luz esta persona, tiene luz. Tiene luz, que te quedas extrañadísimo. Igual si se lo dices no sabe lo que significa eso, pero que tiene un ángel dentro que dices, caramba, olé. Ujú, Pero esta gente que es mental, calculadora, fría, que te lo da todo muy escueto y te mira así como diciendo, no te estás enterando de nada y yo mentalmente soy superior a ti. Estas cosas no. Bueno, las demás, ¿qué decimos del tema de los frikis? ¿Milagros, quieres decir algo? No, pues venga, vamos a continuar. Vamos a continuar. Existen dos centros que se consideran agentes receptores y distribuidores. Uno, el centro magna en el entrecejo, especialmente en esta etapa del desarrollo humano, actúa en conexión con los tres centros mayores, lo que hemos dicho antes. Si los tres centros mayores están conectados por el triangulito ese que hemos hablado tantas veces, evidentemente, ¿qué hace el centro magna? Es la expresión de ese estado de conciencia. No intentemos conseguirlo al revés, focalizándonos en el acna, porque hay que trabajar el aspecto conciencia. Hay que estar centrado en lo que hacemos y ya veremos cómo el centro laringio se activa. El centro acna en el entrecejo, especialmente en esta etapa del desarrollo humano, actúa en conexión con los tres centros mayores como distribuidor de la fuerza del alma y de la energía espiritual proveniente de los centros cardíaco y laringio. Esto me imagino que ya más o menos lo hemos visto bastantes veces. De todas formas, siempre conviene repetirlo. A ver. 2. El centro plexo solar actúa en conexión con el sacro y con el centro ubicado en la base de la columna vertebral. Ese es el triángulo negro oscuro de la materia. ¿Sabéis en el símbolo este de la estrella del símbolo Tantra, la estrella de David?
las del símbolo de Vírico precisamente, está el triángulo hacia arriba y el triángulo hacia abajo, que es la materia, la personalidad. Y de lo que se trata de establecer es un vínculo creativo, un cinturón entre el superior y el inferior, nada más. Y nos olvidamos del tema mitológico asociado al sexo, etcétera, 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 por completo. El centro plexo solar actúa en conexión con el sacro y con el centro ubicado en la base de la columna vertebral, el centro de la vida, actuando también con todos los centros subsidiarios que están abajo del diafragma, reuniendo y transmutando sus energías y transmitiendo al principal centro superior aquello que ha sido purificado, transmitiendo al principal centro superior aquello que ha sido purificado, es decir, al coronario. Hay una comunicación directa entre coronario y centro básico, pero esto es iniciaciones superiores, expansiones de conciencia superiores. Pero hay que probarlo, hay que empezar a trabajar ya. Se podría agregar que la voluntad de ser es, desde cierto punto de vista, la energía de la inmortalidad. Penetra y actúa a través del centro coronario, mientras que la voluntad de vivir se manifiesta como el instinto fundamental de autoconservación y está positivamente enfocada en el centro que se encuentra en la base de la columna vertebral. Luego, para las preguntas, anotaos porque es interesante hablar de esto. Se podría agregar que la voluntad de ser es, desde cierto punto de vista, la energía de la inmortalidad. Penetra y actúa a través del centro coronario, encima de la cabeza, mientras que la voluntad de vivir se manifiesta como el instinto fundamental de autoconservación y está positivamente enfocada en el centro que se encuentra en la base de la columna vertebral. De otra manera, arriba está el enfoque del alma y abajo el de la forma, ¿verdad? La forma que el reflejo a través del cual el alma se manifiesta. Por lo tanto, no las podemos disociar una de la otra, no las podemos separar. Es único, es una única entidad. Tenemos una parte divina, la superior, y otra que no es divina, que es lunar. Pero desde nuestro punto de vista, las dos son divinas, porque con las dos conseguiremos alcanzar esa purificación, esa revelación solar. Continuamos. Dice que está relacionado con... Pero un momentito. Sí, muy bien. Que está relacionado con la personalidad e íntimamente aliado al deseo y por lo tanto al plexo solar. Hay una línea directa de energía entre el centro inferior en la columna vertebral y el plexo solar, que aún no ha sido reconocida. La otra está vinculada con el hombre espiritual divino y estrechamente aliada al alma y por lo tanto al centro cardíaco. Más o menos forma un triángulo, el plexo solar con el centro básico y con el cardíaco. En el fondo es estar arraigado a lo más concreto y estar arraigado a lo más sublime, que sería, con respecto al plexo, la relación con el centro cardíaco. De todas formas, pensemos que lo que te está hablando aquí es el trabajo que se hizo precisamente en la Lemuria. Cuando se produce la individualización, el cerebro estaba en el plexo solar y ese cerebro no es ni más ni menos, desde el punto de vista esotérico, esa energía de deseo y ese poquito pensamiento que había, o mejor dicho, la capacidad de seleccionar los deseos. Ahí nace el germen de la mente. Y esto se aplica en el momento a aquellos seres que estaban trabajando ese aspecto, aquellos animales humanoides, y aquellos que estaban más despiertos, los ángeles solares, los acogieron. Eso ya lo hablaremos más adelante. Le resulta difícil al neófito comprender la complejidad de todas estas relaciones, dificultad que se acrecienta debido a las numerosas y variadas etapas de desarrollo, a las diferenciaciones de rayo y también a los innumerables principios o énfasis puestos sobre los vehículos y sobre los distintos planos y niveles planetarios de conciencia y de existencia. Releo. Le resulta difícil al neófito comprender la complejidad de todas estas relaciones, dificultad que se acrecienta debido a las numerosas y variadas etapas de desarrollo, a las diferenciaciones de rayo y también a los innumerables principios o énfasis puestos sobre los vehículos y sobre los distintos planos y niveles planetarios de conciencia y de existencia.
Al estudiante no se le pide que se ocupe de esto. Los factores de importancia que debe comprender y sobre los cuales ha de construir el templo de su vida y su actual modo de vivir son los mismos para cada uno y para todos. No importa el rayo a que pertenezca ni su grado de evolución. Al estudiante no se le pide que se ocupe de esto. Los factores de importancia que debe comprender y sobre los cuales ha de construir el templo de su vida y su actual modo de vivir son los mismos para cada uno y para todos. No importa el rayo a que pertenezca ni su grado de evolución. 1. El cuerpo etérico del hombre es parte integrante del cuerpo etérico planetario y responde a la libre distribución de las innumerables energías circulantes. Nuestros vehículos forman parte de los vehículos del Logos. Si no, no sería posible esotéricamente la existencia del reino humano. Esto me imagino que ya lo tenemos claro, ¿no? Releo. 1. El cuerpo etérico del hombre es parte integrante del cuerpo etérico planetario y responde a la libre distribución de las innumerables energías circulantes. 2. Los tres vehículos periódicos que componen la expresión del ser humano y hace que sea lo que es la mónada, el alma y la personalidad están relacionados con los tres centros planetarios, Shambhala, la jerarquía y la humanidad, y por lo tanto son cada uno de los tres centros principales individuales del hombre. Nosotros no nos damos cuenta, pero por ejemplo, como la cuarta jerarquía creadora, la de las mónadas humanas, ¿por qué depende directamente del plano monádico? Porque ahí están aposentadas las mónadas. Y del plano mental vienen todas las formas que conocemos vienen de ahí, de cuerpos animálicos. Por lo tanto, si entendemos esto, entenderíamos algo más. La vinculación que tenemos con la tríada espiritual y con Shambhala, con la jerarquía y la humanidad. Por eso, cuanto antes hagamos el trabajo interno de revelación de conciencia crística, antes percibiremos el que significa la jerarquía. Una palabra que en estos tiempos hay gente que le dice que le suena muy extraña, pero en el fondo no lo es tanto. No lo es tanto. Es cuestión de estudiar. Y por lo tanto, son cada uno de los tres centros principales individuales del hombre. Los tres centros del ser humano que se hallan arriba del diafragma, el coronario, el cardíaco y el laringio, son órganos receptivos de las energías que proceden de los tres centros planetarios. Los tres centros del ser humano que se hallan arriba del diafragma, coronario, cardíaco y laringio, órganos receptivos de las energías que proceden de los tres centros planetarios. ¿Cómo llegaremos nosotros, planteo para las preguntas, a la conclusión esta de que es así? De que son unos sentidos internos que estamos desarrollando. El día que la conciencia crística haya hecho el auténtico milagro, haya revelado un ser nuevo. Eso está al alcance. Si otros lo han conseguido, nosotros como mínimo lo intentamos. 4. El centro agna entre las cejas es el agente de distribución que distribuye, las energías recibidas de los centros coronarios, cardíaco y laringio. De ahí que, si hemos hecho el trabajo bien, por el entrecejo se envía la luz, ¿verdad? Por el entrecejo se envía la bendición del maestro, ¿verdad que sí? Y por el entrecejo se consigue que el alma acabe expresándose. El centro agna entre las cejas es el agente que distribuye la energía recibida de los centros coronarios, cardíaco y laringio. 5. El agente purificador, transmutador y transmisor de las energías de todos los centros que se hallan abajo del diafragma es el plexo solar. Por medio de este centro actúan hoy la mayoría de los seres humanos. Bueno, de hecho, él hablaba en los años 20 del 85% de la humanidad estaba anclada ahí. Dice, es el centro que ejerce mayor control, ya sea para la recepción o para la distribución de energía. Esto sucederá hasta que el centro cardíaco se despierte
y comienza a ejercer control sobre la personalidad. Esto acontecerá cuando entendamos lo que significa el apego y lo que significa el desapego. El deseo banal de la personalidad, que ya sabemos que existe, pero utilicemos la mente y esa capacidad volitiva que tenemos y ese mundo emocional que tenemos para anhelar cosas espirituales, no materiales, que beneficien al mayor número posible de personas. Anhelar para la humanidad salud, aire puro, agua, contacto con la naturaleza, con el reino débico para aquellos que tengan sensibilidad, eso es una cosa. Y estar pensando en el coche que me voy a comprar y el otro y las vacaciones, cosas materiales y cosas que vamos a disfrutar en un momento. Y por ejemplo, el tema de los coches, los objetos, los gadgets esos que tenemos, cuando no nos gustan los revendemos o simplemente los tiramos. Es el centro que ejerce mayor control, ya sea para la recepción o para la distribución de energía. Esto sucederá hasta que el centro cardíaco se despierte y comience a ejercer control sobre la personalidad. Yo me imagino que como tenemos la obligación de conocernos un poquito, si nosotros hemos practicado un poco el desapego, hay un pequeño problema con el centro solar. Este centro solar, plexo solar, el plexo del estómago, que tenemos aquí, lo que es la glándula esta famosa, que los diabéticos tenemos problemas con ella, el páncreas. ¿Qué sucede? Sucede que si nosotros nos falta la chispa del plexo solar, estamos alicaídos, ¿verdad? No tenemos ganas de movernos. Esas ganas de movernos que pueden venir, por ejemplo, de una música que te sugiere algo, esa energía del plexo solar, por mucho que se diga, la necesitamos. ¿Para qué? Para movilizarnos. Eso se sabe desde el principio de los tiempos. Lo importante es que nosotros lo reconozcamos y sepamos que esa música, esos sonidos, esos ambientes todavía no son útiles, pero en lugar de utilizarlos para actividades que solamente hacen que nos descendamos más todavía en la materia, utilicémoslo para ir creciendo lentamente y sustrayéndonos a la influencia de esas actividades, de la esencia de esas actividades. Así conseguiremos cambiar, sin hacer nada especial, solamente con ganas de ser prácticos. Lógicamente, mucho más podría decirse el tibetano sobre el tema de los centros mayores planetarios humanos, pero ya he dado al lector suficientes elementos para reflexionar, casi diría, para devanarse los sesos. Es importante tener presente la relación que existe entre los centros que se hallan abajo y arriba del diafragma, los centros mayores y los tres planetarios. Venga, voy a abrir el micro y a empezar a preguntas que seguramente acá hay mil y una duda. Venga. Venga, preguntas. Todas, ¿eh? ¿Podríamos volver a mirar la diapositiva 13, por favor? La 13. Bueno, Sí, ¿qué ponía la 13? Venga, acuérdate. no me acuerdo de lo que pone, lo puedo Ah, leer. ay, 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 ay. No, Ay, ay, porque hay mucha información, yo tanta memoria no tengo. y eso trata de estar atento. Cuando uno está atento, la memoria no falla. Cuando no está atento, sí. Bueno, pues no debo estar atento, Jesús. Ay, ¿en qué estaremos pensando? ¿Que ha quedado Eso, la cuenta bancaria bajada después del crucero, eh? sí, Que exactamente. está relacionado con la personalidad e íntimamente aliado al deseo y por lo tanto al plexo solar. Hay una línea directa de energía entre el centro inferior, en la columna vertebral, el básico, y el plexo solar, que aún no ha sido reconocida. La otra está vinculada con el hombre espiritual divino y estrechamente aliada al alma, por lo tanto, al centro cardíaco. Hay un camino de conexión del plexo con el corazón. Es el camino que utilizan los místicos. Esa aspiración, cuando uno va siguiendo, al final establece la vinculación con el centro cardíaco. Pero hay un pequeño problema, no todos los místicos acaban desarrollando un vehículo mental poderoso. Lo importante es que se tenga ese camino y además se tenga la capacidad de transmitir el pensamiento de manera organizada y con estilo, una forma mental muy clara para que se pueda expandir. ¿Me explico? ¿Cuál era la Sí. pregunta que tenías puesta aquí? No, volverlo a leer, volverlo a releer con calma, a ver si A ver, lo digería. venga, Para léelo. mí es un poco espeso. No, pues es muy sencillito este, ¿eh?
Ya, cuando es la tercera vez que lo leo, y cuando lo leo por tercera vez, pues vale, ahora voy Mira, entendiéndolo, pero si no, básicamente te no lo dice lo entiendo. siguiente. Tu plexo solar está conectado con el centro básico. ¿Qué significa el centro básico? La energía que alimenta a este instrumento físico. Es el prana, la energía de la Tierra, que en combinación en el centro básico con la que entra por el coronario, baja por toda la columna y viene del Sol, es la que nos mantiene vivos. Nosotros tenemos una conciencia, un cuerpo animálico, así de claro. Necesitamos ese centro de Kundalini, que es ese, para podernos activar. Y si no fuese por la energía del deseo, no nos movemos. Seamos honestos, ¿eh? No somos tan Claro. espirituales y tan ajenos a la forma, que va. Somos humanos. ¿Qué quiere decir humano? Duales, extremadamente duales. Bueno, pero eso es el nudo de la cuestión, ¿no? Es que, mira, el Sin eso, símbolo, ¿qué haríamos? el símbolo de este mes, de Virgo, es el símbolo Tantra o este David, ¿no? Que se conoce también. La tríada espiritual, es decir, por un lado hacia arriba, hacia el amor y por otro hacia la materia. Pero si ese vínculo no es correcto, no aprovechamos la oportunidad. Esto es como, a ver, ir a un barrizal y no mancharse. A un discípulo le pueden decir, trabaja en el barro, pero no te manches. Es decir, no te identifiques con eso. Si tú vas a trabajar con carbón, las manos se te van a poner negras. No pretendamos que si buscamos la pureza no se ponen las manos negras. Se trata de que mentalmente no caigamos en esa trampa de la apariencia. No sé si me explico. Sí, pero es que yo después de escuchar toda la clase que llevamos, he llegado, creo, a una conclusión que yo puedo estar equivocada, por supuesto, que es que la cosa va de dentro hacia afuera. O sea, tú no te Hombre, puedes claro, plantear llegar a claro, un mujer, sitio, claro. ya llegarás, si haces las cosas Escúchame, que has de hacer más o ¿de menos qué con tu conciencia, sirve, ya llegarás. de qué sirven los años que llevamos de cursos si cuando acaba la clase o mañana uno no se sienta tranquilamente 20 minutos y una libreta, a ver, hablamos de esto, de aquello, de lo otro, esto está relacionado con esto. Y uno lo va escribiendo, hay que escribirlo, hay que objetivarlo para que quede aposentado en nuestra conciencia personal. Esos son los Por famosos supuesto. apuntes que a mí me enseñaron a hacer los resúmenes en el bachillerato. Te hablo de los años 68, tenía 10 años, y poco a poco me ha ido muy bien. Y si no lo he hecho en un papel, lo he tenido en la cabeza. Bueno, pero es que esta es la única forma de estudiar. Leerlo una vez no es nada. No, hay que leerlo. Mira, hay un dicho que yo lo copié de la señora Blavatsky en Ocultismo Práctico. Lee 5 minutos y reflexiona 2 horas. Ya. Fantástico. ¿Y sabes por qué es bueno reflexionar 2 horas? Porque si lo haces en la línea del pensamiento simiente mensual, por ejemplo, en un momento dado, el maestro puede interceptar tu anhelo de búsqueda de luz. Y tú, sin darte cuenta, hacerte sensible a su influencia, a su pensamiento. Pero Hemos también dicho pasa otra cosa, que, Jesús, creo, ¿eh? Pasa otra cosa. Cuando tú tienes esta idea en la cabeza o cualquier otra idea y vas viviendo, te relacionas y vas haciendo tu vida habitual, salta la chispa muchas veces porque relacionas una cosa que te está pasando con una idea que tienes que no te claro, deja vivir, es que, no en claro, el, bueno, no en el sentido negativo, sino porque la tienes que desarrollar, ¿no? Y entonces ya, ahí ya, viene, ¿no? Digo yo, pero eso es positivo, mujer. hombre, Siempre que hay evidentemente. incertidumbres, es positivo. Claro, pero Lo no hace grave falta es, tanto sentarse a reflexionar 2 horas a mí, 2 horas a lo mejor no me da para tanto, a pero ver, sí a vivir. ver, a ver, cuando se dice 2 horas, es una forma simbólica de darte a entender la diferencia que hay entre una lectura de 5 minutos y lo que puedes extraer tú en 2 horas, en un tiempo más prolongado. Claro, con tu propia experiencia, Es que evidentemente. no hay otra, pero si estuviéramos más atentos en el día a día, tendríamos más respuestas. No se trata de no tener problemas. El gran tesoro de la enseñanza de la filosofía esotérica es que nos conozcamos bien y ciertas reacciones desaparezcan de nosotros. Por ejemplo, la muerte. Si la muerte bien es violenta, un suicidio, ay, ay, no, no, no. Si ha sido voluntad de la persona que se va, adiós muy buenas. Sí que es una bofetada para la familia, para los hijos, evidentemente, la pareja.
pero sí hay que respetarlo. Es como la persona que quiere cuando están las cosas muy feas, además que el propio oncólogo, el médico internista del hospital, en paliativos ya te lo sugiere directamente, ¿eh? Incluso pacientes 2 semanas antes ya lo han pedido. Mire, usted me pone ese es el protocolo. Es el protocolo. Ya sabes que vas a empezar a ahogarte porque el pulmón te lo va como si fuera estrechando y bueno, hasta el final que te vas. Pero a ver, los que critican en este método, ¿qué método tienen para sacar el dolor? Rezar. Cuando una persona tiene tanto dolor, pierde el juicio. ¿Qué hacemos? ¿Que abra la puerta del plexo y se meta en el astral y saque la porquería por ahí y nos acabe inundando a todos? Si lo Es que que en quieren este es eso, que momento, sigan por ese camino. Yo no lo en ese comparto. momento ya no eres ni un ser humano, solo eres Por lo una persona que tanto, sufre. esos que defienden el dolor físico, torturándose en plan sexto rayo, para alcanzar la pureza, que sepan que el dolor en un momento dado puede rasgar algo de la trama etérica y acaban entrando formas que no son correctas, que es lo que se suele ver cuando uno va a un hospital o un asilo donde muere mucha gente, porque es el sitio donde se llevan las personas o vamos a tener que ir todos. Evidentemente, si miras un poco, ves cosas, claro que las ves, y te pones malísimo, claro. ¿Pero queremos eso o queremos ser responsables? Si alguien cree que con un cerebro medio paralizado y una metástasis que está repartida, bueno, en todo, va a ver el milagro con 90 años, 80 años, me parece que va siendo hora que entendamos que Papá Noel es otra cosa, ¿eh? ¿Me explico, no? Sí. Venga, más preguntas, que este tema creo que os gusta muchísimo, ¿eh? Después del Y verano en de la, un mes. perdona, en la anterior, en la 21, ahora estás en la 22, en la 21, que tampoco lo he seguido del todo. Lógicamente, mucho más podría decir sobre el tema de los centros mayores, planetarios y humanos, pero ya he dado al lector suficientes elementos para reflexionar, casi diría para devanarse los sesos. Sentido del humor del maestro. Es importante tener presente la relación que existe entre los centros que se hallan abajo del diafragma, esos que hemos dicho antes, solar, sacro y básico, los centros mayores, cardíaco, laringio coronario y Shambhala, la jerarquía y la humanidad. Si yo digo ahora mismo que es lo mismo, ¿me estoy equivocando o no me estoy equivocando? Si estoy diciendo que es lo mismo desde el punto de vista del observador, tal vez afine mucho más, porque estos chakras nuestros, queramos o no lo queramos, están dentro de ese entramado que se conoce cuarto reino de la naturaleza. Por lo tanto, si el discípulo, el estudiante va avanzando, ¿qué va a acabar percibiendo? La energía de los centros planetarios mayores. ¿Lo vemos o no lo vemos? Primeramente, los centros inferiores tienen que trasladar el potencial a los superiores. El básico con el coronario, ¿verdad? Que es sí, con el coronario. El sacro con el laringio y el solar con el cardíaco, ¿verdad que sí? Pues si esto lo hacemos, Sí. al final seremos receptores de la energía de Shambhala, de la jerarquía, y sentiremos el clamor, como le pasó al Cristo, el gran iniciado, y al Buda, del reino humano. Me explico, ¿no? No se trata de ver que la gente tiene necesidades, no. Se trata de percibir internamente el anhelo de cambio que hay. Eso existe, y tanto que sí. ¿Veis cómo está en nuestras manos esto? Esto no es tan difícil. La comprensión del proceso, otra cosa es las vidas que tardaremos en hacerlo, ¿eh? Eso es otro tema. Pero a priori, entenderlo parece fácil. ¿Por qué no lo aplicamos? Pues porque no queremos la solución mágica y esta no existe. ¿Qué hora es ya? Cerca de la hora, ¿no? Ya. Bueno, va, venga, más preguntas y no cambiamos de A página. ver, Jesús, el anhelo de cambio que hemos hablado de que posiblemente sea un clamor de la humanidad, eso que está en la vida interna Eso se de, percibe en el de- ambiente de para la aquellas humanidad. personas que están en este mundito y que se piensan en los demás. Ese anhelo de cambio es lo que ha hecho que aparezca gente en el siglo Claro. XIX que montó el laborismo. Y me hacen gracia No, no, yo eso ya lo entiendo, estos sí. neoliberales que hay ahora echando pestes de todos los partidos socialistas que han habido, comunistas.
A ver, vergüenza os tendría que dar lo que habéis hecho con la clase obrera en todo el mundo y las condiciones de trabajo. A mí la libertad que habla esa gente no me llama la atención, porque es ficticia. Es ficticia esa libertad. Porque si quien maneja el capital impone sus normas, vamos mal. ¿Cómo vamos a llegar a una democracia? Lo que pasa es que no hay un sustituto real válido para el sistema económico. Sistema que está dirigido por qué chakras. A ver si lo decimos bien. Venga. ¿Mm? ¿No? ¿Cuál es el sistema económico? Claro. ¿Qué Hombre, chakras pues, funcionan? El uno laringe. será el plexo, El digo plexo yo. solar, todo es lo inferior. Claro, ¿Qué creéis que todo le lo pasa inferior. a los ejecutivos con la testosterona? ¿Mm? Y el laringio, que es creador, no está por ahí. Pero es que es un sistema instintivo. Inferior. Es instintivo el sistema ese. Es la avaricia, la codicia. Hay algunos que no tendrán esa perspectiva, evidentemente faltaría más, pero básicamente es un instinto primario, la Pero porque acumulación. lo han llevado a lo más primario, lo han Pero a llevado a ver, eso, pero si es que es eso de Por la así, que, y además mayoría. es un enfermo maníaco depresivo con sí, brotes son psicópatas, esquizofrénicos, no, son psicópatas, sí, psicópatas, que yo los he claro, visto, sí, psicópatas, sí, claro, yo los he visto, psicópatas, ¿eh? psicópatas. Eso es Tauro, ¿eh? El mundo del deseo básico es así, ¿eh? Ya está. Es la ley del deseo, ¿no? Oye, una cosa que hemos dejado por ahí en el Dime. tintero, que es una cosa muy curiosa. Ese sentido de autoconservación dice Sí, que está instalado en el básico, claro, que va con porque la Kundalini, hay que perseverar, claro, hay que perseverar la vida física, y eso está claro. dentro de la Kundalini, ¿Por qué crees que claro. es tan difícil que el átomo, el elemental constructor, deje la presa? Yo Claro, recuerdo claro, el diálogo que claro. tuve con él y con esta amiga mía, y al final, mira, aquello se fue. Ah, ah, Es que es una cosa instintiva que también le pasó a tu madre y a la mía, que no se querían ir. Bueno, la había una semana ahí todos alucinados. Mira, no se querían ir. ¿Qué vamos a hacer? Paciencia. Ya, ya, Bueno, ya, ya, ya. a gente Eso muy... que ha dicho del laringeo, Dime, el laringeo, que, que no tiene que ser ni espiritual ni religioso, sino que el desarrollo del laringeo es lo mental, es por luz, decirlo de alguna manera, es manas, mente manas. abstracta. Claro, Mente claro, abstracta. No hablemos del cerebro, hablemos de los chakras. Lo que pasa es que el claro. cerebro, que tal como lo conocemos, es precisamente la gente que aglutina todos los terminales nerviosos del sistema, de todos los sistemas que tenemos. Que si todo está supeditado a lo que sucede en el cerebro. Por lo tanto, si por eso tiene un exoesqueleto, está protegido en un cofre. Es un Sí, sí, auténtico está tesoro. protegido. Es un auténtico Es tesoro lo que verdad. tenemos en la cabeza. Pero evidentemente hemos venido para aprender, ¿no? De hecho, tener Sí, tiempo para estudiar esto es un lujo. Poderlo compartir, otro lujo más. Es decir, es un ya, tesoro la enseñanza esotérica. ya. Por lo tanto, somos felices por necesidad, por Jesús, obligación. en el centro cardíaco también hay neuronas. Por tanto, En todo el cuerpo hay neuronas. Y En en los el órganos, intestino, escucha, en los órganos genitales se descubrieron hace muchísimo tiempo, en el hombre y la mujer. también Estamos hay, por tanto, el todo. cuerpo mental está, Son terminaciones, células nerviosas que hacen que, pues que el plexo se active. ¿Con qué finalidad? Preservar la vida física. ¿Lo vemos o no lo vemos? sí, El plexo nos lleva a un punto, la creencia, los idealismos, y venga idealismos. Pero claro, el idealismo para que sea un poco práctico hay que ponerlo en marcha. Sí. Yo he conocido gente que toda la vida está soñando, vamos a decir, que van a hacer esto y yo que yo sepa no han hecho nada, lo digo así abiertamente. Nada, nada en el sentido de lo que querían decir, pero aún así se sienten muy halagados cuando últimamente, los últimos años, uno de aquí de San Boy, dice, bueno, ya te he dado la paliza, después de una hora tomando un café, contando todo, que es lo mismo que me contó a 3 meses, hace un año, pero bueno, es igual, no pasa nada, hay que este es aceptarlo. un país muy así, Jesús. En el bar se han arreglado todas Hay las gente que cosas. no tiene con quién hablar, por lo menos un poco Claro. seriamente, ¿eh? Yo he visto a veces que se hace y la gente sale corriendo. No, 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 no tengo tiempo. Que sé que dice que no tiene tiempo y sale corriendo de esa manera, es que no quiere. La paliza. Y con ¿Lo el vemos o día no que lo llevo ves? solo me falta este.
En fin, En bueno, en la lámina 13, Jesús, Sí, vamos para atrás, un momentito. Sí, sí, sí. sí, pues la 13, que solicitada está. Que está relacionado con la personalidad e íntimamente aliado al deseo y por lo tanto al plexo solar. Dice, hay una línea directa de energía entre el centro inferior, que es el básico, y el plexo solar, que aún no ha sido reconocida, y la otra está entre lo que es el plexo solar y el centro cardíaco. ¿Lo vemos es o que has no? comentado algo de que los ángeles solares no. Y no Los me ha ángeles quedado claro. solares, aquí no. Yo he dicho ángeles solares, no. Pues a ver si yo me he No los he equivocado de mencionado esta lámina. tarde, no. No, mis amigos no No, los he mencionado. Ángel Solar viene Como después. si hubieras dicho, No, pero los no. ángeles solares, esto no. A ver si me he confundido yo de lámina. Ángeles solares, creo que no he hablado esta tarde de los ángeles solares, ¿eh? No, yo no No, lo he no, oído. no. No. Te has equivocado de libro, me Pues temo. no sé, no sé. Bueno, Estaba yo- tal vez, bueno, sí, espera, tiene su sentido esto. Tiene su Sí. sentido porque yo ayer y hoy, bueno, ya casi, ya he acabado el primer libro, ya está preparado para que lo comencemos en otoño, y el segundo va muy avanzado y el tercero también lo tengo bastante emprendido. Y hay capítulos dedicados a los ángeles solares. Por lo Ah, tanto, la forma mental la has captado, sí, sí, pues es eso, algo habré es captado eso. de eso. Bueno, Bueno, cerramos, ¿no? Que la luz, el Que la amor y luz el poder y el amor restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y así cumplamos sea, con nuestra parte. que Bueno, cumplamos familia, con nuestra